a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace algo más de 1000 años, muy cerca del lugar que todo el mundo pensaba que era el fin del mundo, Finisterre, en España, apareció una misteriosa lluvia de estrellas. Estrellas que marcaron en concreto una tumba. Y aquello la Iglesia lo tomó como un milagro y entendió que la tumba era la del apóstol Santiago. Así comenzó una de las peregrinaciones más importantes del mundo, de la historia. A día de hoy, la tercera peregrinación cristiana más importante del planeta, a la que acuden todos los años hasta más de 6 millones de personas. Pero ese camino, ese sendero, se hizo cristianizando diferentes puntos paganos. Un camino repleto de magia y misterio, un camino que obedece a una llamada misteriosa, la llamada del peregrino. ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Santiago, el camino de las estrellas. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Un llamado que se apodera de nosotros. Un llamado que nos empuja a salir de casa y que nos hace caminar. Un llamado con tanta fuerza y a la vez tan enigmático que es capaz de mover a decenas de millones de personas todos los años. Un llamado que es ancestral, que se lleva dando miles de años y que nos hace humanos. Y nos hace humanos porque nos acerca a Dios, a lo sagrado. Algo incomprensible, pero que está ahí, que es parte de nosotros. Esa es la magia del peregrino, de alguien que sale de su casa y que va en busca de lo sagrado, a la vez que también es un encuentro con uno mismo. Se hacía en la prehistoria, por ejemplo, cuando miles de personas en África subían hasta la meseta del Tassili, en Argelia, para dormir cobijados por las estrellas, también para hacer rituales a extraños y poderosos dioses que todavía siguen pintados en las rocas 12.000 años más tarde. Y ese antiguo sentimiento, el de búsqueda, jamás nos ha abandonado. Quizás donde con más fuerza lo viví fue en Jerusalén, delante del muro de los lamentos, junto a cientos de judíos y de cristianos. Y yo, que no comparto ese credo, me hipnoticé ante unas simples piedras, rocas inertes que tienen un poder indescriptible, porque ante estas rocas, durante unos minutos fui capaz de hablar conmigo mismo, con una sinceridad única que jamás he experimentado otra vez en mi vida. El mundo está salpicado por estos lugares marcados por la divinidad, señalados por una energía que parece venir de otro mundo, de otra dimensión. Una energía capaz de recorrer miles de kilómetros y que cuando menos te lo esperas te señala con el dedo. Nunca jamás en su vida han sentido la llamada del peregrino, una llamada que hace que mandes todo al carajo
y durante una semana, 15 días, un mes o 3 meses digas: voy solo a caminar, a coger un avión, un barco, cualquier medio de transporte, y voy a ir hasta un sitio donde dicen que la magia existe. ¿Jamás lo sintieron? Si alguna vez lo sintieron, me gustarían sus opiniones. Y es que lo que vamos a hacer en el programa de hoy es recorrer una senda, la de uno de los caminos más transitados del planeta. Un camino que sigue la senda de las estrellas, porque justo se alinea con la Vía Láctea, con nuestra galaxia. Un camino que finaliza en la tumba de un apóstol de Cristo, Santiago. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. La llamada del peregrino, el que va en busca de lo sagrado. Una llamada que tiene tanta fuerza que hace que digamos: tomo un paréntesis en mi vida y me voy en busca de la divinidad y de mí mismo. Algo que creo que deberíamos de hacer todos alguna vez en la vida. Eso sí, si sienten ese llamado. Yo alguna vez lo sentí, y hacer este tipo de caminos, de senderos, creo que es algo tremendamente positivo y que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, por encima de la religión. Porque repito, yo no soy ni cristiano ni judío, y en Jerusalén sentí algo especial, también haciendo el camino de los antiguos peregrinos del Nilo en el antiguo Egipto. Luego les daré más información sobre eso. Y esto es Noche de Misterio, y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Hoy un programa muy histórico. Vamos a hablar mucho de historia, porque aunque muchos no me crean, señores, el misterio es cultura. Y esta noche, más que nunca. Y sin más dilación, arrancamos el programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Jonathan en los controles y para todos los oyentes que reportan sintonía en la Noche de Misterio de Caracol Radio, y también para todas las personas que nos escuchan en el podcast que estamos publicando todas las semanas en una playlist en el canal de YouTube de Caracol Radio, porque el misterio es cultura, Juan Jesús, y hoy un viaje de 2 horas por una de las rutas de peregrinación más importantes de Europa, uno de los lugares más relevantes dentro del cristianismo, detrás de las huellas del apóstol Santiago. Un viaje realmente alucinante, un viaje a través de la cultura de influencia templaria, de influencia románica. Es un programa imperdible. Efectivamente, y para todos aquellos también que les guste el misterio, quiero decir que hay un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra, que hacemos Alejandro Bernal y yo, para todos aquellos que os gusten los temas de misterio. Efectivamente, un camino muy especial. Yo nunca lo he hecho, he estado en muchos puntos del Camino de Santiago, en muchos no, en muchísimos, en sitios con una cantidad de misterio tremendo, salpicados por los templarios, por antiguas tradiciones paganas, por lugares paganos que se cristianizaron. Un lugar muy especial. Y a mí lo que me fascina de todo esto es eso de el llamado. Alejandro Bernal, ¿alguna vez sintiste ese llamado de decir: mando todo al carajo y durante 1 o 2 meses me voy? No sé, porque aquí en Colombia tenemos muchos sitios. A mí me gustaría, ahora tengo la manía de ir a los cerros del Mavecure y quiero ir este año si Dios quiere, que también es un lugar mágico y sagrado. ¿Pero alguna vez sentiste el llamado o no? Claro que sí, Juan Jesús. Yo creo que todas las personas que hemos pasado por momentos de quiebre en nuestras vidas, hemos pensado en algún momento de nuestras existencias en dejar todo a un lado, iniciar un nuevo camino, ojalá muy aislado,
para reencontrarnos espiritualmente, para reencontrarnos a nosotros mismos. Y en específico, Juanje, yo aquí siempre pensé en dos lugares. El primero, el desierto de la Tatacoa. Siempre me pareció que nada mejor que aislarse en un desierto. Y el otro, el cerro también del Mavecure. Lo que pasa es que en el caso del Mavecure es un poco más complicado llegar, pero sin lugar a dudas me encantaría hacer en algún momento un periplo de recogimiento, de reflexión propia en alguno de estos dos lugares. Sí, claro, aquí en Colombia tenemos un montón de sitios completamente mágicos, como un lugar también de peregrinación en la antigüedad, como Necrópolis fue, por ejemplo, las ruinas de San Agustín, o como lugar sagrado, por ejemplo, es Ciudad Perdida. Pero bueno, hoy lo que vamos a viajar es a la antigua Europa, al antiguo continente, a recorrer una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo. La ruta que es el Camino de Santiago. Y para hablarnos de esto, pues yo tengo a un buen amigo mío que acaba de sacar un libro que es La Guía Mágica del Camino de Santiago, que es Fran Contreras, que no puede estar en directo, pero que le hemos entrevistado y vais a estar escuchando la entrevista. Y la entrevista con Fran Contreras comienza así, de la siguiente forma. Jonathan, ¿me pones el audio número 1, por favor? Bueno, pues al que tenemos aquí para que nos hable del Camino de Santiago, de ese camino que sigue un sendero de estrellas, es una persona, un amigo, un hermano que sabe de eso 1000 veces más que yo, que acaba de sacar un libro que es La Guía Mágica del Camino de Santiago, de la editorial Planeta, una persona que vive, que ama el misterio, que se dedica a eso. Repito, fue mi hermano muchísimos años en ese tipo de investigaciones, que está en España ahora mismo en pleno Camino de Santiago, y no es ni más ni menos que Fran Contreras. Fran, amigo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida por allí, por el camino? Hola, Juanje, hola a todos, un placer, bien, bien. Hola, hermanito, ¿cómo estás? Pues genial, al pie del Camino de Santiago. Y bueno, tú que conoces bien España, y para los que conozcáis España, pues estoy en la provincia en la autonomía de Aragón, y estoy saliendo de las montañas de los Pirineos. Estoy en un pueblecito que se llama Artieda, que está en lo alto de un cerro, a la vera del río Aragón. Tengo frente a mí los Pirineos, están nevados, y hace 5 días que comencé el Camino de Santiago, la ruta cultural, histórica, artística, religiosa, espiritual más importante del siglo XXI en Europa, y que vertebró Europa. Muy contento de hablar contigo, de estar con vosotros, y oye, con un sano pellizco. Estoy con mi mochila, mi cuaderno de campo, y he hecho 25 kilómetros con un sol terrible, pero feliz de estar aquí con vosotros, haciendo algo mágico, ¿no? Que es la comunicación Colombia-España, España-Colombia, desde un albergue del Camino de Santiago. Así que feliz. Qué ganas de hablar contigo, tío. Y para toda Latinoamérica, además, este programa, que nos oyen en toda Latinoamérica y en España también. Oye, Fran, la gente que ya te ha escuchado un par de veces en Noche de Misterio, donde te entrevisté, sí, una vez, por ejemplo, hablando de los auténticos expedientes X, por cierto, programa que tiene ya más de 600.000 escuchas en YouTube, en digital pasará de muchísimas más en total. Como alguien que investiga misterio, expedientes X, ovnis, 1000 cosas más, de repente un día pone su mira en el Camino de Santiago, que tiene un trasfondo mucho más histórico, de viajero, de peregrino. No vas a hablar bien qué es eso de ser peregrino, de dónde viene eso, pero ¿en qué momento de tu vida tú fijas tu punto de mira en Santiago de Compostela y en el Camino de Santiago? Pues mira, hace 16 años, cuando trabajábamos juntos en la cadena SER. En aquel tiempo, cuando hacíamos reporterismo de misterio puro y duro, buscando ovnis, casas encantadas, aparecidos, surgió la idea de por qué no hacer en la radio el diario de un peregrino. En España, a través de los Pirineos, está el Camino de Santiago, la ruta religiosa que comenzó con el descubrimiento de la supuesta tumba del apóstol Santiago, que está en Santiago de Compostela. Esa ruta se fue vertebrando desde el siglo VIII, desde época medieval hasta nuestros días.
marcada por caballeros templarios, por reliquias, por secretos, por la arquitectura gótica, las catedrales, la arquitectura románica, las ermitas, los monasterios, marcada por conocimientos secretos de los gremios de constructores, que eran los que tallaban la piedra y levantaban esos edificios, esas iglesias y esas catedrales, los más altos hasta el siglo XVIII. Surgió la idea de hacer el diario de un peregrino, es decir, semana a semana contar en la radio pues la experiencia de caminar con tu mochila 20-25 kilómetros al día, la de descubrir qué lugares encontrábamos marcados por sucesos misteriosos, pueblos por los que pasas por aquí que se han visto ovnis, pueblos donde hay casas que dicen que ocurren fenómenos extraños. Bueno, contar la experiencia, ¿no? El viaje, la aventura, como si fuera una expedición. Y en aquel primer camino, en octubre del 2004, Juanje, yo quedé atrapado, porque todo el mundo dice que el camino tiene algo diferente, que te cambia la vida, y en aquel camino a mí me cambió la vida de forma personal, me hizo mejor persona, cada vez que he vuelto me hace mejor persona, y cada vez que lo recorro aprendo más de mí, de mi entorno, de las personas con las que camino, y me hace mejor persona, y me abrió un campo profesional periodístico al mundo de la historia olvidada, de la historia legendaria de tradiciones y de costumbres que hay en las zonas rurales de España, muy alejados de las ciudades, de casos relacionados con luces en los cielos, de casos de aparecidos. Bueno, me abrió un campo profesional fascinante y alucinante, y aquí sigo, atrapado. Ya no soy solamente peregrino, sino que además soy hospitalero, cuido a los peregrinos que los recorren en diferentes albergues. Y a ver si el año que viene, con suerte, hago contigo el Camino de Santiago, que sabes que eso es casi una promesa, si Dios quiere. No, a ver si el año que viene te espero aquí, os espero a todos el año que viene. El año que viene organizamos un viaje al Camino de Santiago, si Dios quiere, a ver cuánta gente de Latinoamérica y de Colombia se apunta, que me apetecería mucho hacer ese camino contigo. Oye, Fran, al comienzo del programa, en la introducción, que tú no la has escuchado, yo hablaba de esa llamada del peregrino. Que alguien de repente una mañana se levanta y dice, yo voy a hacer un camino de 100, 200 o más de 1000 kilómetros buscando la divinidad. Y eso es una cosa curiosa, porque eso le pasa a los ateos, le pasa a los creyentes, le pasa a los católicos, a los budistas, a los musulmanes, con las peregrinaciones a la Meca. Y además, yo creo que muchísima de la gente que hace el Camino de Santiago, como será mi caso, si Dios quiere, cuando vaya contigo, pues además pues no somos católicos ni cristianos para absolutamente nada, pero de repente es esa salida, esa búsqueda de algo que dice, ay leche, me falta algo en mi vida, algo no me cuadra, tengo un tornillo que no está bien, me voy a caminar 1000 kilómetros a ver si así soy capaz un poco de encontrarme a mí mismo. ¿Cómo es esa llamada del peregrino? La tuya, que es la que más nos interesa, que has consagrado tu vida ya a esto, y la de la gente que te vas encontrando en ese camino, Fran. Bueno, hay tantos propósitos para hacer el Camino de Santiago, para hacer 100, 200 o 900 kilómetros. El Camino de Santiago en total tiene 900 kilómetros desde Pirineos hasta Compostela y después Finisterre, el antiguo fin del mundo, Finisterrae, al templo del Ara Solis de los romanos. Hay tantos propósitos como peregrinos, y aquí en el camino te encuentras todo tipo de propósitos. Como bien dices, bueno, yo soy pagano, me muevo por otros valores, siempre respetando todos los demás credos. Pero mira, sí que hay un nexo de unión, y eso es lo expongo en la guía mágica del Camino de Santiago de Ediciones Luciérnaga Planeta. Y tiene que ver también mucho con lo de viajar. Son conceptos viajar, caminar, Camino de Santiago. Mira, yo no conozco a nadie, Juanje, que diga, he viajado al Camino de Santiago. Tú fíjate que tú has viajado, que yo he viajado, que somos privilegiados y hemos podido viajar, ¿no? He viajado a Colombia, he viajado a México, he viajado a Pascua, he viajado a Argelia, pero aquí no. Aquí todos dicen, he hecho el Camino de Santiago. Eso ya lleva implícito algo que no tiene ningún otro viaje, que es una experiencia para vivir, para sentir, para experimentar. Eso por un lado, pero luego hay otro detalle muy interesante. Caminamos. El ser humano, desde que tiene conciencia de su existencia, ha caminado. Jorge, estamos hechos para caminar. Sí. Y caminar ha sido una constante en nuestra evolución. El ser humano ha caminado en busca de sus necesidades primarias,
pero también ha caminado en busca de horizontes y tierras extrañas que le permitieran avanzar en otros sentidos. Hemos caminado movidos por la curiosidad, por el anhelo de descubrir, de aprender. Y paso a paso también hemos caminado en busca de lo desconocido, del misterio, de lo ignoto, de parajes y lugares donde moraba lo divino, lo invisible, lo mágico. El Camino de Santiago es un camino mágico y sagrado que te enlaza, que te conecta con el camino inherente al ser humano. Una búsqueda que es parte de nosotros, que es parte de nuestra naturaleza, de nuestra alma, de nuestra esencia ancestral, que nació con los primeros cultos solares, cuando el ser humano se iba por el cielo, por las estrellas, por la luna y por el sol, el mismo que daba vida y calor, que moría y renacía todos los días. Buscar, caminar, viajar, ha sido y sigue siendo una constante en nosotros, en el ser humano, y es una de nuestras metas vitales. Y cada paso que hemos dado en ese camino, en ese camino de conocimiento de la realidad, de lo divino, de lo mágico, ha sido un salto, grande o pequeño, por las rutas de saber de otras culturas y de otros caminantes. Ese yo creo que es el denominador común que hay en el Camino de Santiago. Luego habría diferentes características, ¿no? Es decir, ¿por qué peregrinamos? ¿Cómo peregrinamos? Bueno, a día de hoy el Camino de Santiago tiene un nexo común. Es este. Mira, cuando sales de tu zona de confort, de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad, ocurren cosas. Y cuando ocurren cosas, vives. Bueno, aplícalo al mundo de los viajes, aplícalo aquí con el concepto de lo mágico y sagrado, porque en el Camino de Santiago recorres un raíl telúrico, las líneas del dragón, que ya fue sagrado para íberos, para celtas, para romanos, para visigodos, para las antiguas culturas de Europa, y por lugares que también lo eran para esas culturas, y luego fue cristianizado, con lo cual se convierte en una experiencia diferente. Pero yo creo que reconecta con algo que se nos ha olvidado en pleno siglo XXI, Juanje, que hay mucho más que el sueldo, que la nómina, que pagar impuestos, que aquí caminas y caminas con gente que viene de diferentes partes del mundo, con diferentes credos y culturas, y aunque no sepas el idioma, te comunicas con una sonrisa, con un abrazo, con una mirada, y reconectas con el lugar de donde venimos, que no venimos del cemento y del vidrio y de cristal, venimos de las montañas, de las cuevas, de los ríos, de los bosques. Yo creo que eso que has dicho es clave. Lo primero es el efecto llamada de sacarnos de nuestra zona de confort, porque en este siglo XXI y más después de esta pandemia, y en esta pandemia que estamos todavía, el estar enclaustrados, encerrados y el vivir en un mundo virtual, desde mi punto de vista, nos enferma. Una vez aquí en Colombia, para un medio de comunicación, escribí un artículo que decía que que yo defendía que la sociedad ahora tiene marasmo. El marasmo es una enfermedad que mata a los niños pequeños, y que si un niño pequeño no lo coges, lo tocas, lo agarras y lo mueves, el niño se acaba muriendo. Eso se llama marasmo. Esto no es ciencia ficción. Y yo creo que la sociedad que tenemos hoy día en el siglo XXI tiene un poco de eso. Entonces, retomar este tipo de cosas, ir a buscar lo divino, lo sagrado, ir a encontrarte a ti mismo, hacerte cientos de kilómetros, salir de casa, tener una experiencia nueva, distinta. Pues efectivamente, tener una experiencia nueva y distinta hace que seamos mejores personas, sobre todo viajar. Y yo siempre digo lo mismo, en el sentido de que todos los odios es porque el ser humano siempre intenta triturar todo lo que es distinto. Y cuando hago programas donde hablo de otras culturas, y hablo del Islam o del judaísmo o del budismo o de cualquier cosa así, pues ya enseguida surgen los odios, o el antisemitismo, o el antimusulmán, o el no sé qué. Y un judío, un musulmán, un budista son seres humanos como tú y como yo. Y me da pena que la gente no entienda eso y tengamos tantos prejuicios y tantos odios. Alejandro Bernal. Juanje, es que hay que entender una cosa, y es que el Camino de Santiago como tal no es una simple ruta de peregrinación, sino que trasciende en las esferas de muchas culturas. Cuando hablábamos con Fran en la entrevista que realizamos hace algunos días, él nos comentaba que se encontraban a personas que no necesariamente eran cristianas, que eran personas que realizaban esta peregrinación, esta ruta con diversos fines. De hecho, eso lo vamos a escuchar más adelante. Así que estamos hablando no solamente de un camino que se hace con un propósito espiritual, sino también muchas veces con un propósito turístico, con un propósito
pero también que muchas veces se sale del neto hecho del cristianismo y que a pesar de eso tiene un contexto histórico muy importante para Europa. Sí, pero hay que decir lo siguiente, o sea, muy poca gente hace el camino con un tema turístico sin tener un tema espiritual. Y aunque lo hicieras así, acabará siendo un tema espiritual, como me pasó a mí a Jerusalén. Yo fui a Jerusalén a trabajar y a buscar el Arca de la Alianza. No me preocupé, con perdón, cero por el tema del muro y de lo que había por allí. Y al final, salvo que seas un adoquín, te acaba impregnando porque eres humano. Falta un minutito todavía para que arranque, para que sea el boletín deportivo. Y de las preguntas que he visto en Twitter, por cierto, muchas gracias, que somos octavos del país ya en Trending Topic, había una que me parecía muy curiosa, que la hace Nuglan, y que decía que él no entiende esto de cómo un apóstol y lo sagrado, y luego el famoso Santiago Matamoros. Voy a explicar esto en un minuto, ¿vale? Para que lo entendáis. En España hay un icono que se repite mucho, que es Santiago Matamoros, que es el apóstol Santiago en un caballo, a lomos de un caballo, blanco además, y pisoteando musulmanes y con la espada matándolos. Bueno, pues esto viene muy sencillo, de la batalla de Clavijo, que fue el 23 de mayo del año 844. El día de antes, el rey Ramiro I tuvo un sueño donde que le decía, básicamente, se le apareció el apóstol Santiago y que tenía que gritar que el apóstol Santiago defendía a las tropas cristianas contra los moriscos, y en ese día murieron 5.000 moriscos. Vale, no podemos juzgar el siglo IX como el siglo XXI. Y en el siglo IX, en una Europa en guerra constante, y además en una península ibérica en guerra constante contra los musulmanes, los cristianos no tenían el concepto de la yihad, de la guerra santa, como sí tenía el contrario. Entonces, de repente, el darle un trasfondo espiritual a la batalla y a esa guerra, y que estabas protegido si morías y subías al cielo, pues sí era muy importante para la población de aquel momento. Repito, hay que poner las cosas en su justo lugar, y es muy importante meternos en la mentalidad del siglo IX en esta guerra continua. Y ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio y continuemos haciendo ese viaje siguiendo un sendero de estrellas hacia la tumba de un apóstol en la península ibérica. Y para eso mejor que os lo cuente Fran Contreras, que la entrevista con él continúa. Ah, sí, Jonathan, ¿me pones el audio número 2, por favor? Y que se nos olvide que todo en la vida no es, como tú has dicho, y yo también lo reafirmo aquí, me gustaría, es salir, porque en este siglo XXI y en la vida no todo porque tiene que ser la nómina, los impuestos, que la mujer te grita o que el coche no funciona bien o no sé qué vaina, macho, pero se nos olvida vivir. Alejandro Bernard, te quería hacer una pregunta. Fran, un Hola, gusto. Alejandro, un placer, que no te he dicho nada al principio, perdona, pero es que tengo debilidad por mi hermanito Juan, que sabes, estamos lejos y hemos vivido tantas cosas juntos y tantas buenas, que un placer hablar contigo, Alejandro. Claro que sí, Fran, lo mismo. La verdad, somos la familia del misterio, separados por muchos kilómetros, pero con el mismo corazón, el mismo gusto y el mismo amor por nuestra profesión y por esto que nos hace tan felices como... unidos, que hoy estamos unidos y conectados, que eso es la magia de la tecnología del siglo XXI, que podemos hacer este programa Colombia-España, España-Colombia. Claro que sí, Fran. Pues mira, yo te quería hacer una consulta. Desde luego, pues yo de pronto, y creo que muchos de los oyentes que estamos en este momento escuchándote en directo, no tenemos muy bien dimensionado la relevancia histórica, la relevancia espiritual también, por así decirlo, que tiene el Camino de Santiago. Investigando, desde luego encontré que era una de las rutas de peregrinación más importantes del viejo continente. Yo quisiera que nos comentaras, Fran, cuando uno realiza esta ruta, ¿qué se puede encontrar en el camino a lo largo de tantos y tantos kilómetros? Y otra pregunta, ¿es un camino de peregrinación que apunta más a una búsqueda espiritual o a una búsqueda personal?
Vale, la última pregunta. Mi búsqueda y la del 90% de las personas que realizan a día de hoy el Camino de Santiago es una búsqueda espiritual y humana. El camino saca los mejores valores del ser humano y son los valores de la solidaridad. A esa súmale la espiritualidad, porque va sumergido en un ambiente diferente, donde nadie compite. Entonces saca esa parte que tenemos anestesiada y olvidada. Está claro que hay una parte de los peregrinos que son religiosos, que están convencidos de que van a adorar y a venerar la tumba del apóstol Santiago. Pero el 90% de los peregrinos a día de hoy, en pleno siglo XXI, hacen un camino interior. Caminan para descubrir naturaleza, para descubrir arte, arquitectura, pero caminando vas descubriendo otra serie de cosas. Tu parte más humana, la que tenemos olvidada, de lo que hablábamos antes, Juanje. ¿Qué significa el Camino de Santiago para el viejo continente? Para Europa, todo. Europa se construyó, se vertebró. La Europa que hoy conocemos, el viejo continente que hoy conocéis, caminando a Santiago de Compostela. Y cuando te pones a rascar, a buscar en archivos, en bibliotecas y a documentarte, descubres que Juego de Tronos se queda en una serie de clase B cuando empiezas a investigar la historia del Camino de Santiago y su relación con España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, los países nórdicos. ¿Por qué? Yo os propongo un viaje en el tiempo para no hacerlo muy tedioso. En el siglo VIII, España está tomada por los musulmanes, toda España. Y de repente, como cuentan los cuentos, en el siglo VIII, érase una vez, una noche, aparecen unas extrañas luces en los cielos de Compostela, curioso que hoy serían ovnis, y un eremita, los eremitas eran aquellos monjes que vivían en las montañas solo buscando el contacto con Dios, decide avisar a un obispo, Teodomiro. Los dos acuden al lugar donde se aparecen esas luces y por ciencia infusa, porque no hay ningún documento que lo avale, deciden que esa es la tumba, o creen que esa es la tumba del apóstol Santiago. A partir de ahí, en plena invasión musulmana, España tomada con los musulmanes, lo que se vertebra es un nexo de comunicación entre las comunidades cristianas que están aisladas en el norte de España, como si fueran los galos de Asterix y Obelix. Empieza una comunicación y empieza a vertebrarse un camino y una frontera. No solamente empieza a vertebrarse un camino y una frontera, sino que se habían perdido los lugares santos para la cristiandad en Europa y media Europa pone su vista en la tumba del apóstol Santiago para defender ese santo lugar. Con lo cual, desde Italia, Francia, Alemania, donde se están gestando los grandes imperios como el de Carlomagno, acuden hasta España. Y ese camino se va vertebrando con francos que vienen de Francia, con borgoñeses, con normandos, con italianos. La mitad de los nombres de las grandes ciudades que hay en el camino tienen procedencia francesa, son francos. Y las grandes ciudades que hay en el norte de España, Jaca, Pamplona, Burgos, León, Ponferrada, nacen y crecen por y para el Camino de Santiago, porque pasan peregrinos. Y van creciendo así las grandes ciudades capitales hoy de España, por y para el camino. Entonces, para no hacerlo muy denso, muy tedioso, os diré que el Camino de Santiago es una pieza clave en la historia del viejo continente. Europa, la Europa que hoy se conoce, se vertebró y se creó caminando a Compostela, y la búsqueda en época medieval, porque ha habido diferentes etapas en su historia, en época medieval era una búsqueda religiosa, penitencial, con las dos órdenes grandes religiosas que había en Europa, el Cister y el Cluny, que dejaron en ella, en esos 900 kilómetros, la arquitectura de las catedrales y de las iglesias y ermitas, el románico como es conocido y el gótico. Y hoy, en pleno siglo XXI, con el renacer que tuvo en el siglo XX el Camino de Santiago, donde es una búsqueda personal, humana, hay muchos propósitos, ¿eh? Hay mucha gente que viene al camino a disfrutar solamente de la naturaleza. Pasas por los Pirineos, pasas por cerca de los picos de Europa, por la Sierra de la Demanda, por el Valle del Silencio en Ponferrada, llegas hasta los acantilados, a la Costa de la Muerte en Galicia. Hay otras personas que hacen una ruta, aunque os lo parezca, gastronómica por cada una de las zonas por las que va pasando el camino,
van deleitándose con los manjares, con el buen jantar y con los buenos vinos y licores. Hay otras personas que lo hacen por hacer deporte, pero a todos les une que cuando ya llevas 10 días caminando, algo cambia. Mirad, caminar, hoy he caminado 26 kilómetros. Llevo una mochila con unos 12 kilos de peso, bajo el sol. Lo que supone caminar bajo el sol, bajo la lluvia, con frío, con calor, por tierra, por asfalto, por nieve, por hielo, es una lección que no os puedo contar, que solamente se puede vivir, porque te enfrenta a ti mismo, a tus fantasmas y demonios interiores. Es un camino de superación, pero también a los exteriores, a los físicos, y va generando una explosión de positivismo, de humanidad, de espiritualidad que hay que sentir. Que seguramente todos los que hayan podido hacer el Camino de Santiago y estén escuchándome, les brillarán los ojos, ¿no? Es una especie de código que todos los que hemos hecho el camino sentimos y reconocemos en la mirada del otro. Oye, Fran, aquí has dicho varias cosas que son claves y de las que te quiero preguntar. Lo primero, has hecho un análisis histórico que me parece buenísimo, porque nos tenemos que meter en una Europa que pierde los santos lugares en Oriente Medio, pierde Jerusalén, y no hay ningún texto que nos diga si Santiago está ahí enterrado o no. Luego te preguntaré sobre eso, ¿vale? Vale. Sobre si es Santiago o no es Santiago, o qué posibilidades hay, el apóstol que tenía que ir hasta el fin del mundo, que Finisterre hasta al lado, que es lo que te dicen cuando estás en Santiago, vale, y así y demás. Pero sí has dicho varias cosas que me parecen muy interesantes. En Europa hemos estado en guerra entre nosotros 2000 años. Y esto terminó con la Segunda Guerra Mundial. No es que nos tiramos dos pedradas, ¿sí? Nos lo tomamos en serio, sí, lo de matarnos entre nosotros. Sin embargo, toda Europa se unió para ir a la tumba de este santo. Y corrígeme si me equivoco, yo creo que Santiago de Compostela es el segundo lugar más importante de peregrinación después de Roma dentro del mundo católico. Juraría. Ahora sí, tú me dices... Jerusalén, Roma y Compostela. Y Compostela, el tercero. Entonces, claro, a través de este camino de estrellas nos unimos, pero nos unimos los europeos, o se creó el embrión de lo que ahora es Europa, un continente sin fronteras, que esto es muy heavy. ¿Quién iba a pensar hace un siglo que Europa no iba a tener fronteras, como ahora mismo no las tiene? Pero mi pregunta es, Fran, y tú hablabas antes de unas líneas del dragón. Antes de que esto fuera un camino con una dimensión católica cristiana per se, ¿fue antes un sitio también o una ruta de diferentes cultos que eran paganos dentro del mundo celta o del mundo íbero? Claro. Eso, explícanos eso, Fran. Vamos a ver, la historia oficial te dice que en el siglo VIII, como os he contado, se descubre la supuesta tumba del apóstol. Para la unión de los reinos cristianos que están aislados, os recuerdo, España está tomada por los musulmanes, qué vías se utilizan y qué lugares se utilizan como mágicos o sagrados cristianos. Los lugares que ya eran mágicos sagrados para las antiguas culturas en España. Estamos hablando de los íberos, estamos hablando de los celtas, estamos hablando de los visigodos. Tú cuando estás haciendo el Camino de Santiago no estás haciendo un camino cristiano, estás haciendo un camino íbero, celta, romano. Mira, hoy estoy en Artieda. Cuando salga de este pueblo mañana, Juan G., paso por una ermita, se llama la Ermita de la Virgen de Artieda. Bueno, está edificada sobre un antiguo templo romano al dios Jano, dios del conocimiento, y conserva las columnas corintias, para que te hagas una idea. La Catedral de Burgos, la Catedral de León y la Catedral de Compostela, la tumba del apóstol, bueno, la Catedral de Burgos y la Catedral de León están construidas sobre antiguos dólmenes y menires de época neolítica, y la Catedral de Compostela, la supuesta tumba del apóstol, era un cementerio romano. Es decir, tú te vas a ir encontrando ermitas, iglesias y catedrales que están construidas sobre templos dedicados al agua, dedicados a las ninfas, dedicados a diferentes dioses para otras culturas a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que hizo el mundo cristiano con el Camino de Santiago? Cristianizarlo. Me explico. Si ya daban culto en este lugar, me pongo yo y ya se olvidará. Y eso es lo que pasó, que se olvidó, que llegó la Iglesia de Roma y se apoderó de todo.
y así se vertebró Europa, con la Iglesia de Roma. De hecho, la primera guía oficial del Camino de Santiago, que nace en el siglo XII, conocida por todos como el Codex Calixtinus, es una guía penitencial que le decía a los peregrinos por dónde tenían que ir y qué reliquias tenían que venerar. La primera guía, el Codex Calixtinus, que está en Compostela. Es decir, el camino no es cristiano, el camino hunde sus raíces en cultos incluso que van más allá de los celtas y de los íberos. Estamos hablando del hombre neolítico nómada que caminaba guiado por el sol. ¿Y a dónde iba? Allí donde el sol desaparecía, el sol que le daba la vida, que le daba calor, que le daba alimento, pues iba en busca de ese sol, y el camino termina allí donde terminaba el mundo hasta el siglo XV, a Finisterre. No existía nada más, y allí los romanos tenían un templo al dios sol, al Ara Solis, al sol Invictus, que lo celebraban el 25 de diciembre, fecha cristianizada para el nacimiento de Jesús. Hay que decirle eso a la gente que a lo mejor en Colombia o en América Latina no dimensionan esto, pero Santiago de Compostela está muy cerca de Finisterre, que viene de fin del mundo, porque, como bien decía Fran Contreras, hasta el siglo XV se entendía que el punto más occidental del mundo conocido era Finisterre, y a partir de ahí era un océano que no había nada, efectivamente. No había nada en un océano que nadie sabía dónde acababa. Pero entonces eso sí es fundamental, o sea, Finisterre y Santiago, que está al lado, era el punto donde el mundo conocido veía cómo se ocultaba el sol, cómo moría el sol, además ahí. Mira, para los celtas, cuando tú llegas a Compostela, luego vas a Finisterre, son 100 kilómetros más. En ese Finisterre, Juanje, para los celtas, una de las grandes culturas de la antigüedad en España, junto con los íberos estaban en la parte sur y los celtas estaban en la parte norte. Para los celtas, en Finisterre, después de la séptima ola, empezaba el mundo de lo invisible, empezaba el más allá. Para los celtas, en ese Finisterre, después de la séptima ola, empezaba el más allá, el mundo de lo invisible. Para los griegos estaba el jardín de las Hespérides, la Atlántida mítica. Hércules hacía sus viajes para sus pruebas llegando a Finisterre. Es decir, hasta el siglo XV en Europa se creía que después de Finisterre, el océano Atlántico, no había nada, el más allá, el mundo de no sé, de dioses y de ángeles o demonios. Hasta ahí se peregrinaba. Claro, era el fin del mundo, era también una peregrinación al fin del mundo, o sea, más allá no hay nada. Y luego lo que pasa es que se cristianizó, pero de todas formas me parece muy curioso cuando tú dices que llegas hasta una ermita que comentabas antes, donde había una... digamos un templo de adoración al dios Jano, que es el dios del conocimiento. Pero oye, Fran, cuando vas haciendo ese camino, vas viendo muchos elementos paganos, tipo como este lugar que tú dices que hay restos romanos, o ves menires primitivos de hace miles de años. ¿Qué sitios ves así que todavía tienen ese germen pagano, Fran? Pues mira, mañana cuando salga... ¿Me escuchas? Sí, te oigo perfecto, Fran, te oímos perfecto. Vale, mañana por la mañana, cuando salga de la piedra, me encuentro con esa ermita, sí. ¿Vale? El siguiente elemento pagano me lo voy a encontrar en una foz, un antiguo santuario megalítico que hay en Navarra. Después llegaré a Unate. Unate está construido sobre otro antiguo templo romano. Entonces, sobre los cimientos de esos templos, y quedan elementos que se pueden ver en los muros o en los capiteles, vas descubriendo esos elementos romanos. Otro lugar donde puedes ver, Cirauqui, un pueblo de Navarra que llegaré en una semana y media. Ahí hay una iglesia, la de San Román. Junto al altar mayor, Juanje, lo que hay es un ara romana. El ara es el altar en los templos romanos. Te voy a dar más señas. Cuando uno llega a Finisterre o a Musía, los finales oficiales en el Océano Atlántico del Camino de Santiago, junto con Compostela, lo que encuentra son las piedras santas o piedras santas, lugares de culto líticos a las piedras, y allí los lugareños siguen llevando a los niños, a las mujeres, para curar diferentes enfermedades, pues de garganta, de riñones. En Padrón, que es otra de las localidades relacionadas con el camino que está en Galicia, donde cuenta la leyenda que Santiago, para llegar a España con los restos, llegó su barca
ahí encuentras otro ara romana. Es decir, a lo largo de los 900 kilómetros, si sabes observar y te detienes y te informas, vas descubriendo pequeñas pinceladas de todos esos cultos de los que estábamos hablando, pero en la piedra, tallados en la piedra. Esos serían los primeros elementos. Luego habría otros más propios de la Edad Media y relacionados con un mundo que creo que nos apasionan a todos. Uno, los templarios, la orden más poderosa de Europa durante 2 siglos, porque ellos estaban consagrados a cuidar a los peregrinos, pero ellos tenían una parte mágica, misteriosa y secreta relacionada con antiguos cultos y relacionados con las otras religiones monoteístas, con el mundo musulmán y con el judaísmo, y los templarios fueron dejando otra serie de señales muy curiosas. Por ejemplo, allí donde hay una Virgen Negra, allí ocurrió algo. O era un lugar de culto sagrado para otras culturas, o ocurrían prodigios, o ocurrían fenómenos que a día de hoy seguimos sin saber explicar. Y te vas encontrando, yo lo llamo balizas de lo mágico sagrado, a las vírgenes negras, en cuevas, en montañas, en pequeñas ermitas. Los templarios serían otra variante propia de ese mundo misterioso de la Edad Media, y luego los constructores de todo esto, de los puentes, de los caminos, de las iglesias y de las catedrales, que son los gremios de constructores. Los gremios de constructores eran una sociedad de oficio, los canteros, también había carpinteros y herreros, pero los gremios de constructores, los canteros, el origen de la masonería actual, eran unos personajes singulares, trabajaban de forma oral, en el secreto, en el anonimato, herederos de las antiguas técnicas de construcción de Egipto, de Grecia, de Roma. Ellos daban alma a la piedra, le daban un poder, y no construían edificios como los que hoy tenemos, ni como hoy los entendemos. Ellos no hacían edificios al uso para que fueran bonitos o decorativos o prácticos. Ellos hacían, yo lo llamo máquinas de espiritualidad, Juanje. ¿Por qué? Viajemos en el tiempo. En la Edad Media nadie sabía ni leer ni escribir. Correcto. La gente llegaba a una iglesia o a una catedral o a una ermita e interpretaba los símbolos que veías en su portada, en los capiteles, en las columnas, en los muros. Se movían por el lenguaje del símbolo y luego por el lenguaje de las emociones. ¿Cómo? Con la luz, con el sonido y con las fuerzas de la madre tierra, con vamos a llamarlo así, el geomagnetismo. Mira, en Roma se construían lo que se llamaban hospitales del sueño. Los asclepiones, luego más tarde hablaremos de eso, de esos hospitales del sueño. Hay diferentes elementos mágicos de los que hablaba Fran, ¿vale? El tema de las vírgenes negras, que aparecen en diferentes puntos de Europa y que muchas personas, muchos investigadores relacionan con los antiguos cultos que hubo en toda Europa a la diosa Isis en Egipto. ¿Por qué la diosa Isis en Egipto tenía la tez oscura, o muchos la representaban con tez oscura? Porque su templo principal, que es en Philae, ya está en la zona en la zona nubia, y a los nubios, a esa zona se le llamaba el país de Kush, o el país de la gente con la cara quemada, porque ya eran más africanos y tenían la tez mucho más oscura. Y es curioso cómo todo lo pagano luego se cristianiza. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos. El Camino de Santiago, el Camino de las Estrellas, repleto de magia y misterio. Una llamada a hacer casi 1000 kilómetros andando. Estamos con la entrevista con Fran Contreras, autor de la Guía Mágica del Camino de Santiago. Y la entrevista continúa así. Jonathan, el audio número 3, por favor. Los asclepiones, unos hospitales donde se curaba el alma. Hay que entenderlos así. Para construir los romanos esos hospitales del sueño, los hospitales del alma, lanzaban una serpiente, y allí donde la serpiente se enroscaba, Juanje, construían el hospital. Bueno, pues los gremios de constructores que edificaron y vertebraron el Camino de Santiago hacían lo mismo. Elegían lugares muy concretos
con unas particularidades de fuerzas telúricas, construían siguiendo el rastro del Sol, de la Luna y las estrellas. Todas las iglesias en el Camino de Santiago están orientadas hacia el oeste, hacia allí donde se pone el sol, son la mejor brújula, y en su interior jugaban con el sonido para los cantos gregorianos. El rezo en la Edad Media era cantado, y con la luz. ¿Habéis oído hablar de la Catedral de Chartres y sus vidrieras? O la Catedral de León y sus vidrieras, los alquimistas del color, de la luz. A día de hoy seguimos sin conseguir los mismos colores para esas vidrieras que inundaban de luz un templo. Con todo eso jugaban. Entonces encontramos las dos reseñas. Por una parte, la de la España de Europa más antigua, culturas como la íbera, la romana, la visigoda, y luego encontramos otra parte misteriosa de conocimientos secretos que hoy intentamos desvelar, pero que muchos hemos perdido, que es la de unos relacionados con la Orden de los Templarios. Para mí, fascinantes toda su historia, habéis hablado de ellos seguro, y los gremios de constructores. Ahora retomamos el tema de los templarios, pero sí has dicho un par de cosas que me parecen súper interesantes, ¿vale? Ese antiguo conocimiento que se perdió, cómo los antiguos griegos y romanos soltaban una serpiente y en el lugar al que iba a enroscarse, al que iba a dormir, ahí creaban los templos, los famosos Asclepeion, que eran para sanarse. Y quizás, y luego me comentas qué opinas de esto, ¿no? Quizás ese antiguo conocimiento es lo que queda en Santiago, esos sitios para sanar. Y cuando uno está con el alma oscura o está con el alma llena de claroscuros, ¿vale? Pues ir a esos sitios, aunque muchos no nos crean o muchos piensen que estoy loco o lo que sea, lo que voy a decir ahora, pues también nos sanamos. Y ese es el poder que tiene la peregrinación, salir de tu zona de confort y ir a lugares donde lo que se refleja no es solamente un símbolo religioso cristiano, sino un conocimiento ancestral que luego fue reinventado. Eso es lo que opino, pero es que Alejandro Bernal te quiere dar una pregunta además. Fran, una de las primeras referencias históricas sobre el Camino de Santiago nos lleva hasta un monje benedictino, Aymeric Picot, hacia el año 1140. Tú nos hablabas hace unos minutos de la gran influencia de muchas culturas como la romana, la celta, incluso hace poco estábamos hablando de los templarios. ¿Cómo se ha ido transformando el Camino de Santiago a lo largo de los siglos, Frank? Vamos a ver, Aymeric Picot es el responsable de la primera guía oficial, del Codex Calistinus. Supuestamente, hoy los estudios hablan de que seguramente fue una guía creada desde Compostela por los monjes compostelanos y es una guía penitencial. Sirve para los cristianos de la Edad Media, por dónde tenían que ir, qué reliquias tenían que venerar. La historia del Camino de Santiago desde el siglo VIII ha cambiado, ha tenido diferentes etapas. Yo las resumo en titulares para no hacerlo muy denso y cargarlo, ¿vale? La primera es del siglo VIII hasta el siglo X, momento en el que se halla la tumba del apóstol y los reinos cristianos en una España tomada por los musulmanes se empiezan a comunicar, se empiezan a unir y se hace una peregrinación, vamos a llamarlo así, local. A partir del siglo X hay un salto cualitativo, porque Almanzor, un jerifante musulmán, arrasa Compostela. Arrasa es que se lleva hasta las campanas de la catedral, se las lleva a Córdoba con esclavos cristianos, solamente deja la tumba. Eso hace que Europa mire hacia España con los santos lugares perdidos y desde el siglo X hasta el siglo XII se la conoce a España como Iacoslan, el país de Santiago, es el sobrenombre. A partir del siglo XII el Camino de Santiago llega a su esplendor y lo hace de la mano de un obispo, Diego Gelmirez, y un maestro constructor, el maestro Mateo, el creador de la Catedral de Compostela y de su pórtico, el Pórtico de la Gloria. Ese esplendor dura hasta el siglo XIV y dura justo hasta el ocaso, hasta el final de los gremios de constructores. Los gremios de constructores, los que crean los castillos, los monasterios, las iglesias, las catedrales, dejan de tener valor cuando nacen las universidades en el siglo XV y XVI en Italia. De hecho, ese es el punto de inflexión para que desaparezca la masonería o para que aparezca la masonería, la especulativa.
Entendemos que los gremios de constructores eran los masones operativos, tallando la piedra. A partir del siglo XVI, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, primero por las guerras entre los reinos europeos, la peste, hace que tenga una época de luces y sombras. En el siglo XIX retoma su esplendor gracias a los viajeros decimonónicos románticos en Europa, que quieren viajar y dejan sus obras literarias contando sus aventuras. Es un camino más de viajeros, de truhanes, junto con peregrinos. En el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y en España la Guerra Civil hacen que el número de peregrinos decrezca, pero sigue habiendo peregrinos. Después de la dictadura de Franco, el Camino de Santiago nace como el Camino de Santiago que hoy conocemos. Y nace gracias, por un lado, a la literatura heterodoxa, a los que nos dedicamos a los misterios, gracias al padre de la España mágica, Juan García Atienza. Sí, él es el primero que empieza a hablar en sus libros de que existe una ruta en España que se nos ha olvidado, que no es cristiana, sino que tiene elementos mágicos de los que estamos hablando, que están los templarios, que están los gremios de constructores, que los lugares por los que pasa y los caminos que recorre son íberos, son romanos, son celtas. Y luego en los años 80 a esa literatura heterodoxa se le une la visibilización cristiana gracias a un sacerdote, Elías Baliñas, que decide poner un símbolo en un tramo del Camino de Santiago, desde Ocebreiro a Compostela, un símbolo que hoy es mítico, que es la flecha amarilla. Eso, en los años 80, más la visita de Juan Pablo II, hace que en los años 90 del pasado siglo XX, al Camino de Santiago se le declare Patrimonio de la Humanidad, se le declare el primer itinerario cultural de Europa, se le declare la calle mayor de Europa, y eso provoca que reciba premios como el premio de la Concordia, Príncipe de Asturias, uno de los más famosos, populares y de prestigio en España, y que en los años 90 y finales del siglo XX el Camino de Santiago sea recorrido al año por más de 6 millones de personas venidas desde todas las partes del mundo. Dios santo, 6 millones de peregrinos al año, vaya cifra, me dejas un poco en shock, la verdad. Fran, un camino donde se junta lo mágico. Perdón, y hemos mencionado muchas veces a los templarios, ¿vale? Que voy a intentar resumir en 30 segundos qué eran los templarios, para la gente que no lo sepa, ¿vale? Básicamente hay 9 caballeros franceses que llegan hasta Jerusalén. El rey de Jerusalén les da asilo en un lugar que es el Templo de Salomón, por eso se llaman templarios, las ruinas del Templo de Salomón, y en muy pocos años, nadie sabe por qué, pues la Orden del Temple tiene un poder absurdo en Europa, tienen cientos de abadías, de encomiendas, de tierras, de 1000 cosas, y además una bula papal que dice, bueno, pues estos señores son como el ejército de Dios, son monjes guerreros, y estos señores son intocables en cualquier reino de Europa que estén. Y esto dura 2 siglos, y a los 2 siglos, pues de repente el mismo Papa, junto con el rey de Francia, son los que acaban con la Orden del Temple, acusándolos de una herejía que se inventaron y que era completamente falsa. Entonces todo lo que ha quedado en torno a los templarios es un gran misterio. Y tú has recorrido sitios templarios donde yo, por ejemplo, no he estado, como es Eunate, que está en ese Camino de Santiago. ¿Qué nos quisieron contar los templarios ahí? ¿Por qué se fueron allí? ¿Qué lugares quedan como Eunate templarios en ese camino? ¿Qué nos cuenta ese mensaje en piedra y cómo es esa historia para ti, Fran? Vamos a ver, es la Orden del Temple, pero te voy a hacer varios apuntes para sumar a lo que has dicho. Dale. Para que se entienda. Porque además es importante y es muy desconocido. Ellos fueron los iconos de la época medieval. Es la orden militar religiosa de caballería más estudiada y paradójicamente a día de hoy la más desconocida. La Orden del Temple tenía su denominación original, se llamaban Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Esa fue la primera y la más importante de la Edad Media. Y su mundo cabalga entre la leyenda y la historia. Mira, son tan importantes porque, os voy a explicar por qué. En el viejo continente, en Europa, en la Edad Media, el que era monje, era monje. Y el que era soldado, era soldado. Hoy nos preocupa a todos, o veremos en las noticias, el concepto de yihadista. ¿Os suena, no? Relacionado con el mundo musulmán. Vale, pues
los templarios fueron los primeros yihadistas de la historia, porque su creador, San Bernardo de Claraval, es quien saca el concepto, crea el concepto, genera el concepto de el monje que mata al infiel va directamente al cielo. Eso ya los convierte en algo especial y diferente y que no es muy conocido ni de lo que se habla. El otro concepto es que son la primera orden de caballería, justamente por ese concepto, de la historia. Luego ha habido otras, la Orden de Santiago, la Orden de San Juan de Jerusalén, la Orden de Malta, órdenes de caballería religiosas, monjes guerreros cuya vida estaba consagrada a los valores de la cristiandad, hacían votos, todo tipo de votos, pero además guerrear. En el caso de los templarios, además, y eso fue la causa de que fueran condenados como herejes, como bien decía Juan G., mira, a Europa trajeron desde Oriente, porque ellos nacen en Jerusalén, esos 9 caballeros franceses que no sabemos por qué fueron a Jerusalén, ni qué hicieron durante el tiempo, no hay documentos alguno. Ellos traen a Europa los sistemas de cultivo musulmanes. Los primeros banqueros de Europa fueron los templarios. Correcto, sí. Los templarios crean lo que hoy conocemos como cheques. Sí. Se los sacan de la manga. De tal manera que en 2 siglos llegan a acumular una fortuna de tal calibre que hipotecan a todos los reyes de Europa y al Vaticano. Eso por un lado, eso es importante, para que luego fueran perseguidos. Llegaron a tener hipotecados al Vaticano. Pero mira, mientras hay una rama de los templarios que luchaba por conquistar territorios a los infieles, que defendía banderas y credos, había otra parte de los templarios, Juan G., que en Jerusalén, donde hemos estado los dos, tuvo conexión con la mística hebrea y el conocimiento hebreo de los judíos, con la mística y los conocimientos musulmanes. En época medieval, Europa, los cristianos no tenían medicina. En época medieval, los cristianos no conocían el cielo, no sabían de astronomía. Entonces, ese grupo de templarios que nos interesa y que está en el Camino de Santiago, estando en Jerusalén, tiene acceso a astronomía, a medicina, a todo tipo de conocimientos que están prohibidos para la Iglesia de Europa. Y esos conocimientos los trasladan de forma secreta a lo largo de los lugares por los que se expanden y llegan a estar en Alemania, en Francia, en Italia. Bueno, es que acumulan un poder sin igual. Vale. Esa parte de los templarios, que además está vinculada a las grandes reliquias, como el Grial, como la Sábana Santa, como el Arca de la Alianza, que luego reflejan un montón de libros y de películas, porque son puros misterios. Bueno, esa parte es la que nos interesa. ¿Qué nos querían decir o cuál era su secreto o dónde ha quedado? En el Camino de Santiago ha quedado en muchos lugares. Ha quedado en Eunate, en Puente la Reina de Jaca, donde hay un Cristo con forma de pata de oca. La huella de una pata de oca era uno de sus símbolos. La oca era un animal sagrado para los egipcios y para los griegos. Manejaba los 3 elementos, el agua, el tierra y el aire. De hecho, para la cultura egipcia, era el mundo de las almas. Fíjate, ellos trasladaron el culto hasta el siglo XII. La Virgen María, Juan G., en Europa era un personaje secundario. O sea, no existía. Son los templarios los que recuperan el culto a la Virgen María, lo traen a Europa, así nace el gótico y las catedrales de Francia, lo implementan también en el Camino de Santiago y con ese culto a la Virgen María traen el culto a la diosa madre, a reminiscencias a la diosa Isis egipcia, a la diosa Astarté, y lo camuflan en esas virgen negras de las que hablábamos anteriormente en lugares muy concretos. Yo creo que el gran secreto de los templarios que encontramos en Eunate y en Puente la Reina, en Villalcázar de Siga en Palencia, en Ponferrada, el castillo de las 12 constelaciones, cuya cada una de sus torres tiene concordancia con las constelaciones en el cielo. Ellos tenían su gran secreto y su gran misterio, es que alcanzaron un conocimiento que en aquella época no existía. Es más, si me apuras, todavía sigue siendo un misterio en cosas mucho más cercanas en el tiempo, porque ¿qué cruz llevaba Cristóbal Colón en las velas de sus carabelas? Una ataúd templaria, efectivamente, sí señor, una ataúd templaria.
Así llegó a América. Sí, y por eso muchos defienden que efectivamente el secreto de la existencia de América lo sabían los templarios y que Colón puso esas cruces pensando que al ser templarios los que habían estado antes pues no le iban a atacar, iba a ser más fácil sentarse con la gente de acá. O porque tenían conocimientos a través de sus conexiones con el mundo judío y la cartografía, o con el mundo musulmán. En el mundo del temple es fascinante, y en el Camino de Santiago aparece tallado en la piedra, en sus ermitas, en sus iglesias, con secretos, con leyendas. Fíjate, la aparición de los templarios hace que nazca un estilo arquitectónico que no existía, gótico. El gótico. Sí. Donde la luz le gana a las sombras, efectivamente. Más que el castigo divino es la luz de Dios que nos ilumina. Oye, un día hacemos un día te entrevisto y hacemos un programa sobre el gótico, ¿te parece? Hecho. Bueno, además es maravilloso, ¿eh? Los misterios de las catedrales. Hacemos uno sobre los misterios de las catedrales y el gótico, si te parece, Fran. Hecho. Qué maravilla de charla, no, yo me lo estoy pasando como un niño pequeño. Oye, ¿qué te iba a decir, Fran? El Camino Santiago principal, ¿vale? Sería el que va, y corrígeme si me equivoco, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, que son, dijiste, 900 y pico kilómetros, pero hay otros muchos caminos de Santiago que son como mucho más cortos y a lo mejor no sé si tienen esos elementos mágicos, religiosos o no. Cuéntanos qué son esos otros caminos de Santiago, Fran. Vale, el Camino de Santiago oficial tiene dos entradas por los Pirineos, una por Aragón, donde estoy ahora mismo, que es el camino que voy a hacer ahora, luego en septiembre haré el siguiente, y se entra por Jaca, por el Sumus Portus romano, la calzada romana, volvemos al origen de todo, y llega hasta Puente la Reina Garés, que es un pueblecito de Navarra. La otra entrada es de Sant-Jean-Pied-de-Port, en este caso Roncesvalles, que es la entrada a Navarra. Es decir, si tienes un mapa, pon arriba Roncesvalles, a la derecha pones Jaca, trazas dos líneas en paralelo hasta un punto, ese punto es Puente la Reina, y desde ahí el camino todo recto hasta Compostela primero y después Finisterre. Ese es el Camino de Santiago. Lo que pasa es que a lo largo de los siglos ha habido otros caminos que se han utilizado por los peregrinos para llegar a Compostela. Esos son los que se llaman caminos históricos o tradicionales. Caminos que eran utilizados como vías comerciales, como vías de transhumancia, y que utilizaban los peregrinos para llegar a Compostela y que se van uniendo al camino. ¿Qué otros caminos son esos? Por ejemplo, la Vía de la Plata, que recorre desde Andalucía toda Extremadura hasta Compostela. La Vía de la Plata tiene su nombre en la calzada romana porque era la Vía de la Plata. Anteriormente, vía de comunicación entre tartesos, antigua cultura, y el mundo celta. Tartesos al sur de España, celtas en el norte. Romanizada como Vía de la Plata y utilizada en época medieval como camino de peregrinación. Otro camino que tendrías en España relacionado con el Camino de Santiago, el Camino de la Lana, el que va desde el Levante, desde Valencia, Alicante, hasta Compostela. Camino de la Lana, ¿por qué? Porque era utilizado en el siglo XV, XVI, XVII por los comerciantes para llevar las telas y la lana a los puertos del norte de España, que luego iban a Francia y a Inglaterra, respectivamente. Tendrías también el Camino de Madrid. Sale desde Madrid y llega hasta mitad de Camino de Santiago. Es el camino de los segadores gallegos. En Galicia, los segadores gallegos, cuando había cosecha en Andalucía, bajaban al sur, segaban y volvían. Pues ese camino se utiliza. Son los llamados caminos tradicionales o históricos. ¿Qué tienen de diferente? Que en ellos poco de catedrales góticos, románicos y templarios encontrarás. La magia del Camino de Santiago está en que yo estoy haciendo una ruta ahora, este camino que va por Aragón y por Navarra hasta Compostela, que va vertebrado por lugares mágicos sagrados, como hemos dicho al principio, íberos, romanos, celtas, por un camino que ya recorría el hombre cuando era neolítico. De hecho, Juanje, en 2 semanas pasaré por un lugar fascinante, el yacimiento de Atapuerca, el lugar que atesora el mayor número de restos del hombre cuando tenía uso de conciencia, los homínidos del mundo. Y ahí hay un hito que pone: aquí hace 800.000 años el ser humano, el hombre, ya vio amanecer. Pues fijaros, ni más ni menos que hace 800.000 años.
y es que el Camino de Santiago está repleto de magia y de misterio. Importantísimo de lo que hemos contado hasta ahora, desde mi punto de vista, el tema de los templarios. Siempre será un enigma porque además la Iglesia Católica se esforzó en borrar todo lo que pudo de su legado. Súper importante que los templarios, al estar en Oriente Medio y estar abiertos a sentarse con otras religiones, que importante es la comunicación, en momentos como estos deberíamos de recordarlo, efectivamente, llegaron a un conocimiento en medicina y en astronomía que no existía en el mundo cristiano. Hay que pensar, por ejemplo, que muchísimos textos antiguos de Aristóteles y demás se salvaron gracias a Bagdad y a Córdoba. En Bagdad, en Córdoba y en Isfahán estuvieron los centros de cultura más importantes del mundo en ese momento de la Edad Media. Estamos hablando del siglo VIII, del siglo IX y un poquito más tarde. Los templarios son un poquito posteriores. Pero el sentarse con otras culturas y tener la mente abierta hizo que los templarios tuvieran mucho más conocimiento. El tema del Arca de la Alianza, que había gente que me estaba preguntando en Twitter. Vamos a ver, en la década de los 20 del siglo pasado, una compañía de ingenieros británica, cuando Israel-Palestina, llámenlo como quieran, era un protectorado británico, excavó por primera vez las ruinas del templo de Salomón. Y en esa excavación que hicieron, encontraron objetos templarios dentro del templo, debajo del templo. Y eso hace pensar, y hizo pensar a mucha gente, que los templarios pudieron llegar a encontrar algo relevante sobre la vida de Cristo o algún tipo de reliquia muy relevante como es el Arca de la Alianza. Por eso los nazis, que eran muy malos pero unos tíos muy listos y que leían mucho, buscaron el Arca de la Alianza primero en Venecia, pensando que lo habían obtenido los templarios, y luego más tarde en la ciudad de Tanis, en Egipto. Y estoy viendo también muchas más preguntas así en Twitter. Juan Carlos Senao estaba preguntando por qué la iglesia de Eunate tiene 8 lados o qué simbolismo tiene. Los templarios construían todos sus templos en función al número 8, porque en función al número 8 se construyó el templo de Salomón. Y en España solamente quedan 3 iglesias, 3 templos que son templarios, que son Eunate, está la ermita del Cañón del Río Lobos y está la iglesia de la Veracruz en Segovia. Yo no he estado en Eunate, conozco muy bien la iglesia de la Veracruz y conozco muy bien la ermita del Cañón del Río Lobos, he estado varias veces y todas tienen la planta octogonal. La iglesia de la Veracruz es una cosa de locos, o sea, porque en medio de la iglesia se alza una torre que tiene el nombre, es un edículo, ¿vale? Y pues en este edículo se sentarían los caballeros templarios a hacer rituales que no tenemos ni idea de qué son, porque no hay textos escritos que nos digan qué sucedía ahí. Y es más, en lo alto de la sala hay una compuerta y hay como una especie de celda que también se utilizaría para rituales, pero que no tenemos ni idea de para qué era. O sea que fijaros la cantidad de misterios que nos dejaron los templarios. No os vayáis, que ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio y la entrevista con Fran Contreras con este paseo mágico por el Camino de Santiago termina de la siguiente forma. Jonathan, el audio número 4, por favor. Hace 800.000 años, Dios santo, qué maravilla el Camino de Santiago. Entonces tú, definitivamente, si alguien va a hacer por primera vez el Camino de Santiago, recomienda el de Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Los otros tendrán también sus misterios, sus cosas, pero no son comparables en principio. No. Salir en Roncesvalles, en los Pirineos, ir a la colegiata que te dé la bendición el sacerdote, hay que hacerlo, hay que cumplir con los rituales y mostrar respeto, y caminar por Navarra, luego por La Rioja, por Castilla y León y luego Galicia. ¿Cuántas semanas se tarda en hacer ese camino? 40-45 días, porque lo importante no es correr,
ponle 40, 45 días. Sí, porque luego aquí cada etapa tú las puedes distribuir. Tú puedes andar un día 15 kilómetros, puedes andar otro día 25 kilómetros, puedes andar otro día 30 kilómetros, Juanje. Yo soy de los que lo importante no es llegar, sino caminar. Entonces, una media de 15, 25 kilómetros al día está bien. Si haces 15, 25 kilómetros al día, estructurando cada jornada, son unos 40 días, 45 días. Porque además, si venís desde allí, hay que quedarse un día más en Pamplona para disfrutar de sus pinchos, de su gastronomía y de sus vinos. Hay que quedarse en León para descubrir toda la ciudad, en Burgos, 40 días. Bueno, sí, además en toda esa zona los vinos, yo que soy vinatero, están buenísimos, o sea, son una cosa espectacular. No solamente es caminar, efectivamente. No solamente hay que caminar, sino que hay que disfrutar del viaje, de todo. No buenos vinos habrá que tomarse, que además los sacerdotes dicen que son en la sangre de Cristo, como dicen en misa, pues habrá que tomar un poco de sangre de Cristo también y disfrutar del camino. Tú sabéis, Juanje, Alejandro, sabéis el dicho que hay aquí, ¿no? Con pan y vino se hace camino. ¿Sabes? Efectivamente, con pan y vino se aguanta lo que haga falta. Oye, Fran, vámonos a ese momento, vámonos un poquito atrás, ¿vale? Al momento en el que surge la leyenda y la historia de que la tumba del apóstol Santiago está en Compostela. Y además lo que aparece son unas luces, y juraría que aparecen unas luces, y comentan también una especie es lo que cuenta la tradición. De coros de ángeles, o una especie de voces también al lado de las luces y demás, o que se escuchaban. Eso nos lo comentas tú, que sabes tú de esto muchísimo más que yo. Y lo que sí es los restos de alguien. Ahora, ¿ese alguien sería el apóstol Santiago? Esta es la pregunta del $1.000.000. ¿O es la tumba de otra persona? ¿Qué opina Fran Contreras? Que, bueno, sí, sabes que yo por donde voy, obviamente, pero bueno. Pero para Fran Contreras no es el apóstol Santiago. Para mí es seguramente el primer obispo hereje de la Iglesia, el primer obispo martirizado, prisciliano. Y te voy a explicar por qué en titulares. Primero, no es Santiago porque la primera y gran conspiración de la historia del viejo continente es el propio Camino de Santiago. Eso no lo sabes tú, ¿verdad, Juanje? No, pero yo encantado de que me lo cuentes. Encantado de que me lo cuentes. Para los amantes de la conspiración y de las conspiraciones, la primera gran conspiración que hubo en el viejo continente fue el Camino de Santiago. Os recuerdo, estamos en el siglo VIII, tomados por los musulmanes. Hay un pequeño grupo de cristianos aislados en las montañas, en el norte, sin comunicación. Y ahí surge, o se produce supuestamente, este hallazgo. Bueno, este hallazgo se produce en plena guerra entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Oriente. Me explico. La Iglesia de Roma era defendida por un monje llamado Beato de Liébana, y la Iglesia de Oriente era defendida por un monje de Toledo, donde vivían las tres culturas, judíos, musulmanes y cristianos, llamado Elipando. Elipando defendía que Jesús era un profeta, para que se llevaran bien las tres culturas. Y el monje del Beato de Liébana defendía que Jesús era hijo de Dios. Finalmente ganó el Beato de Liébana y ganó la Iglesia de Roma. ¿Y qué utilizó para esa victoria? Entre otros detalles, el supuesto hallazgo de la tumba del apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque el monje Beato de Liébana era compañero del obispo Teodomiro, que es el obispo que descubre supuestamente la tumba, porque el Beato de Liébana fue profesor del rey Alfonso II el Casto, que da el sello oficial institucional al descubrimiento, y así se avisa a Roma. Entonces, ¿qué hay de cierto? Yo creo que poco. ¿Hay algún documento? ¿Se va a certificar arqueológicamente? Jamás, nunca. Lo único que se sabe es que debajo de Compostela hay un mausoleo romano. Lo demás es tradición y leyenda. ¿Y quién podría estar en ese lugar? Seguramente Prisciliano. Prisciliano era un obispo de Ávila y fue ajusticiado, fue ejecutado por su propia iglesia porque defendía una iglesia muy particular, Juanje. Pobre. Una iglesia en la que las mujeres podían ser sacerdotes. Una iglesia en la que las iglesias también eran las montañas, las cuevas, los lagos, los ríos. Prisciliano era un hereje en toda regla para la iglesia de Roma. Y yo creo que su tumba, porque su biografía es exactamente igual a la que nos cuentan de Santiago, está allí, en Compostela.
Sí, además, Prisciliano defendió una iglesia pobre, es el primer mártir de la Iglesia Católica, es el primer asesinado por la Iglesia Católica. Y sí, un detalle que yo en su momento leí, pero corrígeme tú si esto es cierto o no, a Prisciliano lo decapitan y parece ser que, que los restos que hay en Santiago de Compostela es de una persona que decapitaron, pero yo eso ya no sé si es cierto o no, ¿vale? Pero sois muchos los que defendéis, y yo también opino que casi con toda seguridad es la tumba de Prisciliano, que durante cierto tiempo tuvo una adoración, aunque fuera hereje, y la Iglesia no lo permitió, y luego fíjate por dónde pues acabó siendo el mismísimo Santiago de Compostela. Ojo, lo que no le quita ningún tipo de valor a la peregrinación, que es un camino de revelación espiritual, a la vez que uno va a esas máquinas, como dice Francisco Contreras, de sanar, que son esos templos que están llenos de magia y misterio, hechos con un conocimiento que todavía para nosotros nos es vedado. Oye, Fran, de todas las anécdotas y cosas que has vivido, que me imagino que han tenido que ser 10.000, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas de las que has vivido que dices, oye, merece la pena hacer el camino, hacerlo tantas veces, dedicar mi vida a esto y escribir libros tan fabulosos como esta guía del Camino Mágico de Santiago? Mira, yo siempre... Hay muchas, ¿eh? Llevo 10 caminos de largo recorrido, 11.000 kilómetros. Estoy haciendo ahora el 11º, otros 1.000 kilómetros. Ya no solamente soy peregrino, sino que soy hospitalero. Me quedo en albergues para cuidar a peregrinos, para preparar desayunos, curar ampollas, preparar cenas, dar abrazos y consejos, si valen o si los quieren, y sonrisas. Y he vivido muchas cosas. Y cada vez que me enfrento al camino, sé que voy a vivir otras tantas. Me tendría que quedar con una, que es la que me cambió mi forma de ver el camino y de ver y de vivir la vida, de caminar por la vida. Y es la que experimenté, viví en mi primer Camino de Santiago en Santa María de Onate. Llevaba 8 días caminando, en aquel mes de octubre del 2004, cuando no era reportero. Éramos reporteros de la cadena SER y hacíamos el diario de un peregrino. Llegué a Onate, llevaba con una tendinitis porque había subido a San Juan de la Peña, no podía mover bien la pierna, llovía, hacía frío, era de noche. En Onate había un albergue que ya no existe, que siempre estaba abierto, y cuando llegué allí, iba con 3 peregrinas más, el albergue estaba cerrado. Bueno, normalmente las iglesias por la noche están cerradas. Nos pusimos debajo del deambulatorio. Onate es un templo octogonal con un deambulatorio, lo llaman la linterna de los muertos. Era antiguo cementerio de concheiros, de peregrinos, además de estar edificado sobre un templo al dios romano Jano del conocimiento. Yo dije, bueno, ¿y por qué no? Estas cosas que piensa Juanje. Y empujé la puerta. Y lo imposible se hizo realidad. El portón crujió y entramos en Onate, ¿no? No había luz eléctrica, encendí todas las velas, quitamos todos los bancos, dejamos todo diáfano, como eran las iglesias y los catedrales en la Edad Media. No había bancos, no había luz eléctrica, había vida, había mercado, había títeres. La Eucaristía, la liturgia se hacía solamente en el coro. El resto del templo eran lugares vivos de la gente, de los peregrinos, de los fieles o paganos. Bueno, yo me quedé ahí extasiado, buscando marcas de cantero, secretos, enigmas en la piedra, y ahí fui consciente de que no tuve ninguna experiencia mística ni ningún estado alterado de conciencia. No, fue tan sencillo como estar sentado al calor de la luz de las velas, viendo esas figuras de rostros angelicales, demoníacos, de ojos abultados, de dientes aserrados, cimbrearse con las luces y las sombras de las velas, y de ser consciente mientras escuchaba el golpeteo de la lluvia en la piedra, el viento colándose por los sillares, por la piedra, por los huecos, de estar viviendo un momento único, ¿no? De estar viviendo una experiencia lo más parecido a un peregrino en la época medieval. Yo ahí descubrí que en el camino del siglo XXI seguimos unas señales con forma de flecha y de color amarillo que te llevan por la historia, por el arte, por la arquitectura, por las tradiciones, por las costumbres, por nuestros misterios, por la religiosidad y espiritualidad. Pero 2 días más tarde, porque allí me quedé 2 días más con la hospitalera cuando llegó, descubrí que hay algo más. Descubrí que además de esas señales con forma de flecha que nos llevan oficialmente, hay otras señales que ni tienen forma de flecha ni son de color amarillo, que son mensajes para el alma y para el corazón, que están por encima de cualquier credo.
o que aunan todos los credos universales que hay en el planeta. Cuando me iba de ese templo, Juanje, se me cayó el bordón en la puerta del pórtico de Onate, y al cogerlo me encontré una nota, y esa nota decía: que los caminos se abran para recibirte, que el sol ilumine y bañe tu rostro, que el viento siempre sople a tu espalda, que la lluvia moje tu cara, brazos y piernas, que tu espíritu nunca tenga fatiga, que tu paso jamás desfallezca, y hasta que volvamos a encontrarnos, buen camino, peregrino. Y ahí comenzó otro camino y otra forma de caminar. Qué bonito, amigo, y ojalá la vida fuera así, que siempre el viento nos dé en la espalda, la brisa nos refresque y podamos seguir siempre adelante. Francisco Contreras, muchísimas gracias por esta entrevista. Te doy un minutito para que nos cuentes y le digas a la gente en Latinoamérica por qué debería hacer el Camino de Santiago. Porque vivirán una experiencia diferente a todo. El Camino de Santiago es algo que todo el mundo debería hacer, que todo el mundo debería vivir, que todo el mundo debería sentir. No es un viaje, es una experiencia, y es una experiencia transformadora, mágica, religiosa, espiritual, pero sobre todo humana, que conecta el pasado, el presente y el futuro, que nos conecta a nosotros mismos, que conecta al ser humano con su entorno, que es corazón. Pues nada, amigo, me quedo con ese corazón tan grande que tienes, más grande que una mesa, enorme, y eso es lo que me hace tremendamente feliz entrevistarte, lo sabes, soy feliz cada vez que te puedo tener acá. Dedicarle yo tiempo. De estar con vosotros. Sí, hombre, dedicarle tiempo a tu obra, que es una obra maravillosa. Les digo a toda la gente de Latinoamérica que la pueden conseguir a través de Amazon, muy fácil, se la llevan a casa. Y nada, hermano, decirte que tremendamente contento, que ojalá, si Dios quiere, el año que viene podamos hacer ese camino juntos, y el que se quiera apuntar de Colombia o de Latinoamérica, pues que se apunte, pero ir a hacer un camino, efectivamente, ir a hacer un camino en el que nos busquemos a nosotros mismos y nos recordemos a nosotros mismos qué es lo que somos. Y somos seres caminantes, y la vida no es más que un sendero, un camino, repleto de magia y misterio, donde de vez en cuando te tropiezas, pero donde siempre toca levantarse y buscar la luz. Esa es mi opinión de esto. Y amigo, un fuerte, fuerte abrazo, y de verdad, tremendamente feliz. Oye, quedó pendiente el programa del Misterio de las Catedrales, ¿vale? Venga, hecho. Muy feliz, Juanje, Alejandro, a todos. Como decimos aquí, buen camino, buena vida, o como decían los peregrinos medievales, ultrella et susella, que significa más allá y más arriba, siempre adelante. Un abrazo muy fuerte, hermano. Abrazote, gracias. Bueno, pues esta fue la entrevista con Fran Contreras, recomendadísimo su último libro, La Guía Mágica del Camino de Santiago. Y bueno, pues un camino que algún día me encantaría hacer. No sé vosotros, vuestras opiniones a través del numeral Santiago Caracol. Hemos hablado muchísimo de la iglesia de Unate en este programa. Alejandro Bernal, ¿qué curiosidades, qué hace tan especial a la iglesia de Unate? Sin lugar a dudas, Juan Jesús, una de las grandes joyas en el Camino de Santiago, para algunos expertos, una iglesia construida con una clara influencia templaria, que además pudo haber servido como faro para los peregrinos en esta ruta. Como tal, hay que recordar algo que nos decía Fran al comienzo de esta entrevista. Esta iglesia de Unate, que se encuentra en Navarra, está construida sobre un antiguo templo romano y está datada su construcción hacia el año 1170. ¿Qué es lo más particular de esta iglesia como tal, Juan Jesús y oyentes? Y es que tiene una forma octogonal. Es por esta razón que muchos de los investigadores y peregrinos que han cruzado por esta, que es una de las iglesias más hermosas de toda Navarra, le atribuyen ese origen templario. En su interior hay un altar mayor. Le pido a todos los oyentes que se metan a Google y busquen esta, que es una imagen realmente impresionante, es la de la Virgen de Unate. Aquí pasa algo muy curioso, y es que esta Virgen que se encuentra dentro de esta catedral, la que pueden ver hoy en día, en realidad es una copia, ya que la escultura original de esta Virgen fue robada años atrás, y como tal, esta imagen,
escultura está datada de principios del siglo XII. Hay algo muy curioso dentro de las teorías que se barajan sobre la incidencia templaria de esta construcción, aparte de esta forma octogonal, y es precisamente la hipótesis que les comentaba hace unos minutos, esa posibilidad de que fuese un faro para los peregrinos del Camino de Santiago. Algunos historiadores del viejo continente establecen que en realidad esta iglesia de Eunate dispone como de una pequeña linterna en su tejado que en épocas antiquísimas se dejaba encendida como un fuego para que iluminara a los peregrinos tanto de día, pero principalmente por la noche, para que encontraran un punto en medio de la nada, para que también se hagan una idea los oyentes de Noche de Misterio. Esta iglesia en realidad es un punto que tiene una construcción hermosa, pero que realmente alrededor no tiene absolutamente nada, es decir, un faro, una luz que guía a los peregrinos como tal. Hay una leyenda, Juan Jesús, que pude investigar sobre esta catedral, esta iglesia de Eunate, que me pareció realmente alucinante y que también la relacionaría con los templarios. Y es que precisamente hay algunas personas que han reconstruido historias orales de esta región que establecen dentro de algunas leyendas que el mismísimo rey Salomón le entregó a los templarios los restos de la reina de Saba para que fueran enterrados en el Camino de Santiago, y para mantener en secreto el lugar de este enterramiento, el mismísimo rey Salomón le entregó a los templarios un código secreto que aparentemente estaría esculpido en los pórticos de esta iglesia de Eunate. Realmente alucinante, Juan Jesús. Efectivamente, amigo, los antiguos códigos. Los templarios fueron unos genios porque impulsaron un nuevo arte que fue el gótico, donde en el románico, digamos, todo eran tinieblas y se veía a Dios y el que no hacía lo que tenía que hacer como un castigo, mientras que de repente los templarios dijeron que Dios era simple y sencillamente luz. Pues no he estado en la iglesia de Eunate, algún día ojalá pueda caminar dentro de sus muros. Bueno, faltan un par de minutitos. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Juanje, definitivamente fue un viaje, un recorrido histórico por una ruta impresionante, algo que no solamente tiene que ver con las personas que pues profesan una fe cristiana, sino para mí realmente un lugar que, tal y como lo comentaba Fran, un lugar por el cual no se podría entender Europa como lo es hoy en día, como lo es este Camino de Santiago. Juanje, a las personas que les guste el periodismo de misterio, los invito a que se suscriban en YouTube, al canal que tenemos usted y yo, Oculto tras la sombra, y el próximo miércoles 16 de junio estaré realizando una conferencia aquí en Bogotá junto a Esteban Cruz. Los detalles en mi Twitter, @alebernalpress con ss. Muchas gracias, Juanje. Bueno, señores, nadie sabe por qué, pero ese llamado existe. Y yo creo que ese llamado está dentro de nosotros. Solo hay que escarbar un poco para buscarlo. Mandar todo al carajo y salir a caminar en busca de lo sagrado, en busca de lo que le da sentido a nuestra vida, en búsqueda de algo que nos hace humanos, que nos da alma, que nos da corazón. Nunca renuncien a ser peregrinos y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.